Señor, bienvenidos a este tiempo, hermano. Hay una palabra del cual he venido caminando hace unos mesecitos en consejería y le preguntaba al Señor cuál es la palabra que era para hoy, este tiempo para ustedes y quizá para los que puedan escuchar a través de estos medios. Y el Señor me llevaba a un texto y a un capítulo prácticamente de la Biblia. Amén. El Señor dijo que era muy fácil mirar los errores del prójimo, ¿cierto? Mirar la paja. Qué fácil es mirar la paja de los demás, ¿no? Qué fácil es mirar el pecado, qué fácil es hablar del pecado de los demás. Pero qué tan difícil es reconocer nuestros propios errores, mirarnos a nosotros mismos. Pues la escritura está llena de faltas, errores en los hombres, de pecados, de transgresiones, de delitos, de iniquidad. Si uno pudiera ver a lo largo y ancho de las escrituras, iglesia, hermano, el pecado abunda, amén, en los hombres y en las mujeres, en el pueblo de Israel. La desobediencia de los jóvenes, la desobediencia de un pueblo. Pero también podemos ver a un Dios perdonador, un Dios que amó de verdad a su pueblo y que ama a la creación, ama a su creación, ama a la humanidad. Amén. Y que Él no quiere que nadie perezca. Amén. Él no quiere que nadie perezca. Pero eso es, qué fácil es hablar del pecado del hermano, ¿no? Qué fácil es hablar de la situación, pero cuando nos tocan a nosotros, cuando nos tocan las vibras, cuando hemos resbalado nosotros, hemos errado nosotros y vienen y nos colocan en contexto, hermano, pues nadie se pone feliz. Siempre hay un enojo, siempre hay un desacierto, siempre hay en el rostro como que, no, ¿cierto? Se muda el rostro como que. Y bueno, vamos a hablar, no quiero hablar del pecado de un hombre, quiero hablar de ese genuino arrepentimiento más bien. Y así es el título, hermano, un genuino arrepentimiento. ¿Un qué, hermano? Genuino arrepentimiento. ¿Cuántos están arrepentidos aquí? De toda su vida pasada, del pecado, de lo que hicimos. Amén. Amén. Arrepentimiento, un genuino arrepentimiento. Inicialmente le había colocado la dicha del perdón, pero entre tanto leer y estar allí en el Señor, en medio, en delante de la palabra, me corregía más bien el Señor y me decía, no, un genuino arrepentimiento por los actos y las acciones que Dios espera de los seres ¿qué? Humanos. Amén. Bueno, hermano, ¿de quién cree que vamos a hablar? Haga propuestas. ¿De quién cree que podríamos hablar? ¿De qué personaje en la Biblia? Quiero ponerlos a pensar a ustedes. De Juan, ¿quién más? Del rey David, ¿quién más? De Pablo, ¿cierto? Hombres pecadores. De Judas, ¿verdad? Judas, genuino arrepentimiento. ¿Quién da más? A ver. Salmo 51, el más conocido, el que conocemos, el que hemos leído, ¿cierto? Nos ubica el Salmo 51, la historia del rey David, conforme al corazón de Dios, un hombre conforme, dice la escritura, al corazón de Dios. Es un salmo que se ha predicado, un salmo que usted ha escuchado. Quizá los jóvenes que están aquí, que están creciendo, adolescentes, quizá nunca lo han escuchado, quizá de pronto le han pasado por rápido, pero nos habla de la vida, de las acciones de un corazón verdaderamente arrepentido, hermano. Y es lo que hoy vamos a ver a la luz de las escrituras, a la luz de la palabra para usted y para mí, hermano. La palabra de Dios dice que el que piensa estar firme, mire que qué. Amén. Debemos estar sostenidos de quién, hermano.
Nuestras manos deben estar aferradas a quién, hermano. Nuestro corazón debe estar aferrado a quién, muchachos, jóvenes, al Señor, porque engañoso también es que el corazón, nuestra alma, nuestros deseos nos llevan a hacer lo contrario siempre, y tenemos que poner nuestra mirada en Él, en el Santo Dios, amén. No en la religiosidad que podamos nosotros, no, en Jesús nunca vimos religiosidad, vimos su esencia, su carácter de vida, la realidad que está en Cristo es la que nosotros debemos ir, hermano, hacia esa realidad en Cristo, hacia esa esencia, hacia ese carácter del Señor. Amén, caminar toda la iglesia es en pos de quién, hermano, del Señor, de ese carácter real, hermano, es ser cada día más como Él. Y cada día nosotros ser menos, morir más. Amén. Salmo 51 dice así la palabra de Dios. Voy a leerlo hasta el versículo 13. Y usted, por favor, tome atención, tome nota. Lo ha leído usted muchas veces. Dice el salmo así, de esta manera, el salmo de David: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hísopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿Cuántos dan la gloria al Señor? Amén. La gloria a nuestro Dios. La historia nos ubica en ese que yo les decía inicialmente, en ese pecado, hermano, ese pecado cruel, un pecado terrible del cual los hombres no escapamos muchas veces, hermano, y que Dios quisiera evitarnos tantos problemas, hermano, por causa del pecado, de la desobediencia. La Escritura nos dice, me recuerda el Señor en este momento, que los peores errores los comete uno cuando está joven. Los peores errores se cometen y quizá muchos errores se cometieron en la juventud. Errores que hoy todavía hay consecuencias de esos errores. Dios ha perdonado todo nuestro pasado, amén. ¿Cuántos lo creen? Dios lo ha perdonado, pero hay veces hay consecuencias, hermano, que nos arriman todavía o nos quieren otra vez como que llevar al pasado cuando recordamos. Pero el Señor borró todas esas rebeliones, todas esas transgresiones, todo eso que hicimos, hermano, que no fue bueno, que no fue para nada bien, que hicimos lo malo a los ojos de Dios, a los ojos de nuestros papás, en secreto, en público, ¿cierto? En público también, ¿cierto? Y en secreto, pues mayormente, tal vez. Y los ojos del Señor estaban sobre nosotros, así como los ojos del Señor están sobre la tierra y sobre los justos y sobre los injustos. Estaban también sobre la vida del rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que él mismo eligió, que él mismo puso como rey de un pueblo de Israel. Un joven que se levantó detrás del ganado, se puede decir, de pastor de ovejas. Un joven que adoraba al Señor, un joven que ministraba en la presencia del Señor, en la soledad de los arbustos, en la soledad tal vez del campo, allí en medio del olor de ovejas.
Allí estaba ese joven David, quizá con un arpa, quizá con una guitarra en una roca, mientras veía y pastoreaba las ovejas, la responsabilidad que él tenía a la edad de su edad. Mientras él estaba allí, contemplaba los cielos, no para adorar los cielos y los astros de los cielos, sino adorar al que conocía, hermano, al Creador, a su Padre celestial, al Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. David era un joven, hermano, que había aprendido a adorar al Señor, un joven que había aprendido a tener confianza en el Señor. ¿Y por qué confianza en el Señor? ¿Por qué dependencia del Señor? Porque él mismo le decía que cuando él estaba pastoreando las ovejas y venía el lobo, venía tal vez el león, hermano, en la confianza, en el poder del Espíritu Santo de Dios, que tenía esa intimidad, esa comunión, hermano, le daba el poder, la facultad, la capacidad para poder enfrentarse a animales tan feroces como los lobos, como los leones, hermano, para quitar de su rebaño una oveja, para tomarla y hacer de esa oveja su alimento, ¿cierto? Lo que en el mundo natural vemos por causa del mismo pecado original, sucedió todo esto en la naturaleza. Aún la naturaleza, hermano, sufre y sufrió el pecado de un hombre y la desobediencia de un hombre. David se levantó en ese espacio, en ese temor al Señor, temor reverente, en esa confianza especial, en esa comunión íntima que tenía con el Señor, en ese cántico, en esa adoración. Pero tuvo que llegarle su momento en que Dios lo llamó, Dios lo eligió. Amén. Y sabemos la historia de David. Amén. Sabemos lo que Dios tuvo que permitir entre el pueblo de Israel para que ese joven, Dios que lo había elegido, hermano, el pueblo mirara algo especial en la vida de este hombre, de este joven. Y fue en el momento en cuando el pueblo estaba siendo invadido por el pueblo filisteo, y donde ese gigante se levantó, amén, ¿cierto? Y se burlaba de los soldados del ejército del rey Saúl y de todos. Pero cuando él fue a ese campo de batalla a llevarles panes y queso a sus hermanos, y cuando él vio eso, él se estremeció en gran manera. Él dijo: ¿cómo es este? No recuerdo cómo lo llama la escritura, hermano, pero pastor, gracias, sus huesos, todo su ser, hermano, se estremeció al escuchar lo que este hombre decía y se burlaba del pueblo de Israel. Este jovencito no soportaba lo que escuchaba, porque ofendía, era ofensa directamente al Dios de Israel, y él conocía al Dios de Israel, David. Y vemos todo lo que pasó en las escrituras, hermano. Le colocaron hasta traje de soldado, y cuánto peso un traje de soldado para un pobre niño, ¿no? Joven. Pero él no necesitaba de esos trajes. Él lo único que necesitaba era la confianza en el Señor por medio de su Espíritu Santo, hermano. Dijo: quíteme en todo eso. Y por medio, hermano, de lo que tenía lo que él había aprendido, hermano, a usar allá en el campo, ¿con qué cree que espantaba a aquellos leones? ¿Con qué cree que mataba a aquellos feroces lobos? Los espantaba, hermano, con la onda, con lo único que Dios le había provisto, la única arma que podía tener de él, quizá, hermano, ¿cierto? Y Dios lo usó de esa manera, porque Dios nos usa como Él quiere, con lo que está en nuestras manos, no con lo que podamos ver y tener o estar alrededor de nosotros o exterior, sino con lo que está en nuestras manos. Porque no es solamente nomás lo que tenemos en nuestras manos, hermanos, sino, como el jueves el Señor nos hablaba, no es con ejército ni con fuerza, sino con su Santo Espíritu, hermanos.
Yo le invito a que usted lo vea en YouTube, está ahí la prédica del pastor. Este jueves estuvimos aquí y el Señor nos dijo así: no es con fuerza que van a seguir adelante, no es con ejército, no es con las armas, no es con tu poder, sino con el Santo Espíritu de Dios. Ese es que avanza la iglesia, y la iglesia va a avanzar, es de la única manera, es su Santo Espíritu. David tenía esto, estaba convencido que es lo que había en su corazón. David tenía esto convencido en su corazón, en su alma, en su mente, iglesia, y por eso Dios le dio la victoria, hermanos, sobre el gigante. Amén. Y no solamente sobre aquel gigante, le dio la victoria sobre ¿qué? Aún 4 piedras guardó sobre los otros hermanos de este gigante. Y tenemos todo lo que pudo haber pasado allí después de ahí en adelante. La gente que alabó al Señor, porque la gente comenzó y compuso un cántico. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Este salmo sobresale entre todos los salmos penitenciales. Un salmo penitencial es un salmo de arrepentimiento, hermano, pues expresa mejor que ningún otro la preocupación y los deseos de un pecador arrepentido. Este salmo no es un estudio o un tratado solo de teología, sino una súplica apasionada que surge de un corazón profundamente angustiado. ¿Angustiado por qué? Por haberle fallado al Señor, por haber transgredido al Señor, la ley de Dios, sus mandamientos. Este salmo presenta una buena descripción de la persona arrepentida en su confesión. Reconoce sus pecados y su naturaleza mala, pide perdón y limpieza, y no esconde nada de Dios. En su restauración experimenta la limpieza, el gozo, el olvido de pecados, el cambio en la vida, la comunión constante con Dios y el gozo del Espíritu Santo. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? En su compromiso promete testificar, predicar, alabar y servir a Dios con un corazón contrito, como dice su palabra. Que un corazón contrito y humillado, ¿qué, hermano? Dios no despreciará, hermano. Pero al que es altivo, al que es orgulloso, al que le cuesta reconocer, hermano, cuando entramos en la vida cristiana, nos costaba reconocer nuestros propios errores, nuestros pecados, hermano. Los cometíamos y no los veíamos ver, hasta que a la luz de las Escrituras comenzamos a ver nuestros errores, nuestras faltas, que lo que hacíamos ofendía a Dios, nuestros labios, nuestras acciones, nuestra falta de perdón, la amargura que había en el corazón, las raíces de amargura por falta de perdón, el odio, la ira, amantes de la contienda, amantes de todo menos de lo bueno, de lo que Dios representa en esa bondad, en el amor, hermanos. Y cuando comenzamos a entender en nuestro diario caminar y a la luz de las Escrituras, comenzamos a ver, hermano, cuán malos éramos, amén. ¿Alguien vio eso? ¿O usted se vio que era muy bueno cuando usted vio a la luz de las Escrituras y usted, uy, Señor, yo soy muy bueno entonces? Yo no mato, yo no robo. Pero no te olvidas de los otros mandamientos. Perfectos idólatras éramos. Teníamos la idolatría arraigada en nuestro corazón. Nadie nos la quitaba. Preferiríamos más bien la muerte que a alguien que viniera a compartirnos el evangelio. Le tirábamos la puerta, nos escondíamos, nos burlábamos, aferrados a una religiosidad, aferrados a una vida, hermano, totalmente lejos, creyendo que estábamos tan cerca de Dios por nuestras buenas obras, ¿no? También, pero aún nuestras buenas obras son como delante de Dios como trapos de inmundicia, hermano, como toallas higiénicas, dice
en otras versiones, fíjese usted la magnitud, aún nuestras buenas obras delante de Dios, hermano. Lo que hacíamos tal vez nosotros, queríamos pagar el pecado con buenas obras, queríamos ocultar el pecado con buenas obras. Nos sentíamos tan buenos cuando ayudábamos a alguien. Quizá de pronto nuestra conciencia, el remordimiento, hermano, lo teníamos allí y nos ayudaba y queríamos acostarnos tranquilos, pero la verdad es que nuestra vida era infeliz, hermano. Todos los que estábamos aquí llevábamos una vida doble, una vida doblemente moral, quizá pulcra ante la familia, ante los hijos, ante la esposa, pero una vida secreta de corrupción, de maldad, de violencia, siendo malos. Hay esposas que nunca se dieron cuenta que su esposo la engañó. Y uno dice: ay, hermano, ¿cómo es posible eso? Que nunca la esposa se dio cuenta. Y no fue con una, con dos, con tres. La esposa totalmente quedó sana. El hombre, porque hoy ya eso, hermano, es para ambos lados. Pero cuando encontramos el camino, hermano, en Cristo, encontramos al Señor, hermanos. El socorro, la ayuda, el perdón, su misericordia, su bondad, hermanos, nos halló, nos encontró en nuestras inmundicias, en nuestras lascivias, en lo que practicábamos. David era un hombre conforme al corazón, pero era un hombre. David reconocía su necesidad y aprendió a reconocer sus necesidades desde temprano, siendo joven, siendo adolescente, siendo joven. Su necesidad, su temor reverente, el guardarse ante un Dios, el permanecer, el velar, su corazón allí guardado en el Señor. Pero llegó el caminar y llega el caminar como todo cristiano, hermano, que le llega el caminar y está allí y ha sido limpiado, ha sido renovado, ha sido justificado, ha sido reparado. Dios ha hecho nuevas criaturas. Pero vemos ahí en el caminar de un hombre, hermano, un resbalón muy tenaz, muy horrible, terrible en la vida de este hombre, y nos ubica en 2 de Samuel, por favor. Este terrible pecado, capítulo 12, el capítulo 11, de donde habla de los acontecimientos al igual que los que están tomando nota, con el Salmo 32, capítulo 32, versículo al 1 al 11, fue escrito por David después de su relación con Betsabé y de su asesinato de Urías, el marido de ella, su prójimo. Y ahí en 2 de Samuel nos ubica. Ustedes, quizá algunos no han leído esto nunca en sus vidas, quizá esta es la 10ª vez, la 15 vez, la 20ª vez. Y vemos la historia allí desarrollarse, hermano, en un hombre que era de guerra, un hombre que aprendió a estar en la guerra, en la confianza en el Señor, un hombre que militó, hermano, un hombre que aprendió a confiar y a pelear en el nombre del Señor. Un hombre que a este tiempo, en su momento de su situación de resbalar de ese pecado, un hombre que ya había matado mucha gente, muchos soldados, mucha sangre había derramado el rey David en este momento. Un hombre que había sido de guerra, pero Dios estaba con él. Mucha la sangre que el rey David a estos tiempos, en este momento que sucede ese acontecimiento con aquella mujer, ya el rey David había matado muchos hombres sirios. Muchos se contaban por miles, hermanos.
Solo ahí usted sí puede verificar en el capítulo 10, por solo mirar uno. En el capítulo 10, versículo 18 dice: mas los sirios huyeron delante de Israel, y David mató de los sirios a la gente de 700 carros y 40,000 hombres de a caballos. Hirió también a Saboc, general del ejército, quien murió allí. Dios le había dado la facultad, hermano, el poder, la autoridad de pelear por el pueblo de Israel, por un pueblo contra otras naciones paganas, donde tenía que haber espada, hermano, donde tenía que haber, hermano, guerra, donde alguno de los dos, o era Israel o era el pueblo pagano. Pero ahí estaba Dios en medio de esto. Pero cuando hay este suceso, hermano, en los cielos, en la misma presencia de Dios, dice el versículo 27 del capítulo 11: y que pasado el luto envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer y dio a luz a un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Yo no sé si así lo dice su escritura. Fue desagradable a los ojos de Dios, que estaba contemplando su creación, y su mismo siervo, su mismo ungido, su mismo rey que había puesto en la tierra, el rey de Israel. Dicen otras versiones que esto estaba mal ante los ojos de Dios. ¿Sabe? El haber David derramado mucha sangre y matado muchos hombres, hermano. Usted podría decir: ¿esto desagradaba a Dios? ¿Esto estaba mal ante Dios? ¿Cómo Dios lo veía? ¿Cómo Dios lo veía? Obedecía a los mandamientos y a las órdenes del Señor Todopoderoso, que había conocido en la intimidad y en la comunión, allá en el secreto, cuando era tan solo un niño, un joven que cuidaba de unas ovejas. Y por la obediencia, ustedes conocen la historia. Cuando tenía que estar en la guerra, no estuvo. Dice la escritura, el primer versículo. Cuando eran de estar en la guerra, no estuvo, dice el versículo primero. Allí mismo en el capítulo 11. Hermano, y así llegó la tentación rápido, hermano, fugaz. Yo leía hace una semana, creo, atrás, que las mismas trampas que el diablo le coloca o le colocó al Señor Jesús son las mismas trampas que nos colocan a los creyentes, a los hijos del Señor. No hay diferencia en esas trampas, son las mismas. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado, sensibilidad. Y había una trampa aquí, hermano, de parte aún del enemigo, porque cuando estaba librando no solo una batalla contra naciones paganas, David no estaba librando solo una batalla con gente, con personas, con soldados, con reyes. No, había una batalla espiritual también que estaba librando, hermano, contra el enemigo del pueblo de Israel, el enemigo del Señor, el mismo Satanás, para que el pueblo de Israel de alguna u otra manera desobedeciera las órdenes, los mandamientos del Señor, y más bien mirar a las otras naciones paganas. Y así terminó sucediendo, hermano, para idolatrar, para hacer muchas cosas, muchas prácticas, y llevar así a cabo el plan también del enemigo, ¿no? Satanás. Crea lo que en primera instancia David nunca se le pasó por su mente asesinar al hombre, el esposo
de aquella mujer con que él había tenido relaciones sexuales. Primero él, más bien, dice que optó por lo secreto. Optó por lo oculto. ¿Y qué era lo oculto, lo secreto? El corazón, podemos mirar el corazón del hombre, cómo nosotros, hermanos, procedemos en todo. Cuando ya se ha pecado, nadie le gusta que el pecado salga a la luz. Se tratará a ese pecado ocultándolo, que nadie se dé cuenta. Y de la forma que él usó fue llamando al esposo de aquella mujer, que estaba en la guerra, que estaba colocando su pecho por la nación, por el mismo rey David, dando su pellejo por su esposa, por su familia, y lo hace venir, usted sabe la historia, para que descanse en su casa, y al descansar en su casa se pueda llegar tal vez a su esposa, porque él ya sabía que aquella mujer había concebido, el pecado se había consumado, la relación sexual había tenido un fruto. Queridos jóvenes, usted que me escucha, jovencita, jovencito, Dios le dijo a Caín: el pecado está a la puerta, la trampa está a la puerta. Una cosa es lo que el mundo hace, como el mundo vive, como el mundo se mueve, lo que el mundo quiere que usted haga. Pero otra cosa es como Dios dice que vivamos esta vida cristiana. Pero Dios va a intentar dañar la pureza de las jovencitas, de los jovencitos aquí presentes. Hay una trampa esperando, y yo no estoy profetizando con ustedes, por ustedes. Yo no les estoy profetizando mal ni declarando mal. Pero en el mundo hay una trampa. En el colegio, en la universidad, en el trabajo, en los amigos por tu casa. Quiso aparentar y ocultar el pecado. Ve. Pero sabemos la historia. Este hombre dijo: no, el pueblo en este momento, los soldados, los guerreros, mis soldados están peleando. El rey está en su casa, sí. Esto dio razones. ¿Cómo yo he de ir a descansar cuando mis soldados están colocando la guerra arrecia en este momento? Y la opción de él fue ¿qué? Se quedó a la puerta de la casa real y ahí amaneció. Durmió allí, quizá hasta como centinela, no durmió nada, porque la guerra estaba en ese momento en plena batalla. Segunda opción del rey David. No fue la primera opción quitarle la vida a ese hombre Urías. Se dio cuenta de lo que había hecho este hombre, estar allí como un soldado, como un capitán, a la puerta de la casa real. Y más bien lo invitó. ¿Y qué hizo David? ¿Qué quiso hacer David? Ven, come, agasájate conmigo. Toma el vino que quieras, al punto de embriagarlo, y ve otra vez a tu casa. Pero dice la escritura que ¿qué? Todos se fueron. Dice que algunos se fueron, tal vez quizá con los que habían venido, estaban ahí, se fueron a dormir.
a sus casas. Pero dice el versículo 11, en la parte final, dice: por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Entonces David le dijo: quédate aquí mañana. Entonces quédate en Jerusalén. Y David le convidó a comer, dice el versículo 13, y a embriagarlo, hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió ¿qué? A su casa. Y venida la mañana escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y ahí ya, hermano, la sentencia disimulada que podemos encontrar, hermano, el pecado, hermano, consumado en el versículo 15. Y escribió en la carta diciendo: poné a Urías al frente en lo más recto en lo más recio de la batalla, y retirados de él, para que sea herido. Una sentencia disimulada. El versículo 17, cuando pasó lo que tenía que pasar, y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. No solo la sangre de Urías. Recuerde toda la sangre que el rey David, Dios le había dado, ¿cierto? En la soberanía del Señor, de Dios Todopoderoso, de quitar la vida de muchos para salvar su propio pueblo. Pero ahora no solo estaba involucrando la vida de un hombre que había tomado esa ya última opción, ya no sabía más cómo tapar el pecado, ya no sabía más cómo cubrir el pecado, estaba desesperado. David, el rey David, no quería que el pueblo se dieran cuenta, los hombres de su confianza. Pues dice la escritura en el capítulo 8, versículo 15: y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Era el gran ejemplo. ¿Para qué? Su pueblo, hermano. Administraba con justicia, con verdad, con rectitud al pueblo que él tenía. El versículo 25 nos dice algo tremendo, hermanos. Después de haberse consumado el pecado, de haber dado una orden, y no solo morir Urías, sino que también murieron sus propios soldados de su propio ejército, su propia sangre Israel. Le dice, y David dijo al mensajero: así dirás a Joab, era un general, creo, no tengas pesar por esto. Escuche, no te preocupes, no te molestes, no te angusties, no tengas pesar por esto, porque la espada consume a uno. Cuando dice aquí la palabra ora a uno y ora a otro, no es que está hablando de la oración, ¿no? Algunos leemos literal, ay, ahí decía que él ora a uno y yo lo ora. Bueno, aquí dice que ora uno y el otro. Cuando dice ora uno y el otro, es que en la guerra hay muertes de un lado y hay muertes del otro lado, del otro banda. Y no te dé pesar por esto, Joab. No te preocupes. ¿Cómo estaba el corazón del rey David en ese momento ya, hermanos? ¿Cómo usted podía ver el corazón del rey David ya en este momento? Quizá un día, después de la noticia de haber recibido este hombre por una orden, hermanos. ¿Qué hace el pecado en nuestra vida, iglesia?
¿Qué hace el pecado en nuestra vida? En el Antiguo Testamento ese es el texto que llega más cerca de una visión correcta del significado del pecado, hermano. Yo creo que muestra ahí, hermano, el extremo de lo que el hombre puede llegar a concebir en un corazón, hermano. Pero también podemos ver del otro lado el remedio que Dios ofrece por su misericordia y su bondad y su gracia hacia el ser humano pecador, hacia la naturaleza pecaminosa, iglesia. David reconoció plenamente cuán horrendo era su pecado contra Dios. No dio la culpa a nadie más sino a sí mismo y suplicó el perdón divino. Los que sienten en su conciencia el peso de un pecado muy grave deberían suplicar el perdón de Dios con mirada de fe hacia nuestro Señor, mediador y abogado, Jesucristo. Quizá Dios me está impulsando a este mensaje porque hay alguien que sabe que su pecado ha sido muy grave y que está tratando, quizá tratar de ocultarlo, y sabe cuál grave es su pecado, su situación. Pero yo quiero decirle de parte de Dios que Dios ofrece el camino, el remedio, y es la única manera, es a través de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo, como mediador ante el Padre y ante los hombres, al ser consumado en esa cruz, muerto, su sangre derramada. Dios ofrece hoy perdón de pecados, iglesia. ¿Cuántos dicen amén? La escritura dice en Josué 24, versículo 19, la traducción lenguaje actual dice, Josué 24, 19, dice: Josué les dijo, no es fácil vivir para Dios. Él no tolera el pecado, ni acepta dioses rivales, y espera que se le obedezca en todo. Si le son infieles, no los va a perdonar. Si le son infieles, ¿qué? No los va a perdonar. Josué les dijo, no es fácil vivir para Dios. Porque, hermano, Él no tolera el pecado ni acepta, ¿qué, hermanos? Idolatría, no acepta nada, hermano, que tenga que ver contra su santidad. Amén, iglesia. Isaías capítulo 1, versículo 16 dice, Dios está hablando, traducción lenguaje actual, dice, dejen ya de pecar. No quiero ver su maldad. Dejen ya de hacer lo malo, dice el Señor. La Nueva Traducción Viviente lo dice de la siguiente manera: lávense y queden limpios, quiten sus pecados de mi vista, abandonen sus caminos malvados. Por eso cuando el Señor ve esta situación, fue totalmente desagradable, detestable a los ojos del Señor. Hermano, cuán detestable es nuestro pecado, perdón. Cuán desagradable. ¿Sabe usted la dimensión de lo que Dios dice ahí? Cuán desagradable es nuestro pecado, hermano. Y no porque solo estamos hablando del pecado de un hombre, que es fácil hablar de un pecado. No, cada uno.
usted y yo. ¿Te es fácil mentir todavía? ¿O ya te cuesta mentir? ¿La piensas? Pues la mentira está dentro de eso, hermanos. Cuando mentimos, Dios nos está viendo. Que le estamos mintiendo al papá, a la mamá, a la esposa, a la hija, al pastor, al líder, a la persona, al vecino de la calle. ¿Y Dios nos está escuchando? Quizá por un problema, por no pasar la vergüenza, porque cometimos un error en el trabajo. Pero no quiero que se den cuenta mi jefe, porque ahí donde se dé cuenta mi jefe. Quizá porque cometimos algún error en la casa y no quiero que se dé cuenta mi mamá. Pues estaba lavando la loza y le quebré el vaso más que ama a ella, Dios mío. Y ahora, ¿cómo curo ese vaso si se destrozó todo? Ay, ya sé qué haré. Y comenzamos a imaginarnos y a tener ideas preconcebidas. Ya inmediatamente comenzamos a tener opciones. ¿Y qué hago? ¿Y qué? Ay, no, ya son la 1, ya va a llegar. ¿No nos ha pasado? ¿O será que a mí alguna vez me pasó? Y queremos evadir la responsabilidad y más bien decir, mamá, tu vaso. Mamá, pero aquí yo te voy a comprar otro bien hermoso, lindo. Este lo vas a amar más. O al jefe, jefe, no tuve presente tu consejo. Hay errores, hermanos, en las empresas garrafales, hermanos, aún donde está la parte administrativa o contabilidad, hermanos. David pasó por todo esto que pasamos nosotros, iglesia. Los jóvenes pasan por esto, porque es esa naturaleza pecaminosa. Pero Dios está esperando de nosotros un genuino arrepentimiento, que reconozcamos ante la misericordia, ante la bondad, ante la grandeza de ese Dios todopoderoso, que no tenemos otro camino, hermanos, que no tenemos otra manera de salir del problema, de la dificultad, que la manera más fácil que aprendimos fue inmediatamente cubrir con una mentira. Y una mentira te puede, siempre eso se me quedó a mí, yo lo escuché a alguien, una mentira te puede ayudar a avanzar hacia mucho, hermano, hacia adelante. Porque de una mentira ahí nace la base, la raíz, y de ahí tienes que sostener otra mentira. Y con esa mentira, otra mentira, y otra mentira. Hasta que se descubre todo, hermano. Y cuando se descubre todo, hermano, tierra, trágame. Y cuando avanzamos con esa mentira, hermano, es imposible devolverte otra vez. Por eso qué fácil sea hablar pecado del hermano, de sus errores, de ver ahí en la pajita del hermano, de la situación del hermano. Pero Dios está esperando que cada uno de nosotros, hermano, estemos mirando nuestra vida, nuestro caminar, nuestro hablar. No podemos darnos el lujo, hermano, en estos tiempos, hermano, de generar así, aún así, margen de error. Ese margen de error a muchos
A un piloto de una aeronave de muchos millones de dólares, ese margen de error, si no lo tiene en cuenta, le puede costar su propia vida. Y yo no estoy diciendo que usted vaya a perder la salvación, porque si Dios ya te la dio y su Espíritu Santo está sobre tu vida, que es la garantía, pero no vas a dejar de tener consecuencias aquí por causa de una mentira, de algo que el Señor no quiere, que no le gusta que hagamos, iglesia. Y vas a perder beneficios. Sí, quizá muchos van a entrar al reino de los cielos y el Señor, hermano, es bueno y bondadoso, hermano. Pero dice que quizá muchos van a saltar como un tizón, hermano, salido, hermano, ¿cierto? Por fuego, hermano, como que ahí. Hermano, es la final de la gracia de Dios. Por pura gracia de Dios. Y a la final que todos los que estamos aquí, hermano, es por la gracia de Dios. Pero nosotros estamos en ese plan todos los días, en la mano del Maestro, el arquitecto precioso. Estamos en sus manos, dejando moldearnos a Él, como Él quiera moldearnos, como Él quiera hacer con la vasija. La vasija ya no habla por sí sola. La vasija no puede decir: ¿qué haces de mí? A su escultor. La vasija se somete a las manos del Maestro, se somete a la temperatura del fuego, a lo que no queremos pasar, a las pruebas, a las soledades, a las situaciones que Dios permite en nosotros para forjar un corazón como el de Él, hermano, donde Él ha comenzado a forjar ese corazón, esa obra preciosa interna de nosotros, que aunque tal vez envejecemos, tal vez las canas comienzan a salir, ¿qué tal? Ya la persona se comienza a doblar, pero esa persona espiritualmente, si ha obedecido las escrituras, si ha confiado en el Señor, si ha hecho lo que el Señor le ha mandado, es una obra linda, hermosa del Señor que está viendo con sus ojos espirituales, hermano, en su vida, en mi vida. Isaías capítulo 1 versículo 12 dice, voy a leer en una versión, no está allí tal vez, Juan, Nueva Biblia Viva, pero escúcheme usted, por favor. Dice el Señor: ¿cómo he de querer los sacrificios de ustedes si ni siquiera son capaces de sentir dolor por sus pecados? Vuelvo a hablar de la parte A. Dice el Señor: ¿cómo he de querer los sacrificios de ustedes si ni siquiera son capaces de sentir dolor por sus pecados? Si hay algo, hermano, que nosotros en el caminar del creyente, hermano, no podemos dejar que nuestro corazón se endurezca. Iglesia, cada vez que hacemos y ofendemos a Dios, hermanos, debe de doler en nuestro corazón. Si no duele, iglesia, si no te duele, si no pasa nada, es que algo extraño está pasando en tu corazón. Algo está pasando. Y es ahí donde tenemos nosotros que entrar en comunión con el Señor y decir: Señor, yo no quiero, Padre, que esto comience a suceder en mi vida. Debemos lamentarnos, hermano, cuando hacemos algo, hermano, que no conviene a hijos de Dios. Aun cuando sabemos hacer lo bueno. Y si no lo hacemos, iglesia, si no actuamos con justicia, si no actuamos como Dios quiere que actuemos, aún nos es contado por pecado. Cuando omitimos, pecado por omisión. Cuando sabemos que tenemos que dar la mano y no la damos, tenemos que ayudar y no ayudamos.
Cuando tenemos que decir ahí en ese momento, hacer justicia y hablar verdad, nos es contado por pecado. Pero el Salmo 130, versículo 4 dice, pero tú eres un Dios. En la Biblia, versión Biblia Libre dice, pero tú eres un Dios perdonador y por eso debes ser respetado. La Biblia de las Américas dice, Salmo 130, versículo 4, pero en ti hay perdón para que seas temido. El versículo 3 antes dice, si tomares, el traducción lenguaje actual, si tomares en cuenta todos nuestros pecados, nadie podría presentarse ante ti. Hermano, esto es una gran verdad. Si todos nuestros pecados, hermanos, hiciera lista el Señor, nadie podría presentarse ante Él. Si el Señor llevara un registro de nuestros pecados, ¿quién, oh Señor, podría sobrevivir? Si guardara una lista de nuestros pecados, ¿quién podría escapar de ser condenado? Señor, si tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? ¿Y sabe cómo vemos? David fue al Señor, solito él fue al Señor. ¿Fue solito? ¿Qué tuvo que hacer nuestro Dios? Capítulo 12, versículo 1. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo una historia, ¿no? Le colocó un ejemplo. Habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él habría comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Tremendo como la escritura, hermano, nos lleva hasta dónde, hermanos. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para guisar al caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió, el versículo 5, ¿cierto? Se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el tal que hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey de Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y esto, si fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Hermano, es increíble cómo Dios, en la misericordia, en la bondad, en tanto amor, hermano, tuvo que enviar ¿a quién, hermanos? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién envió? ¿A quién? No, iglesia, al Señor Jesucristo, por usted y por mí. Sí, también. Pero ¿a quién envió por toda la humanidad? Por usted y por mí. A morir.
el Cordero de Dios que fue inmolado y nos predicó y nos abrió el camino y nos dijo arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Por la misericordia de Dios podemos ver, hermanos. Pastor, yo le pido que usted ponga sus ojos o cierre sus ojos o pueda colocar sus ojos al cielo si quiere estar de pie o si quiere estar allí sentado o arrodillado.